El flúor es un elemento tóxico y reactivo. La exposición al mismo pasa casi inadvertida con el consumo de té, pescado de mar, carnes, frutas y el uso de artículos como aditivo en pastas de dientes, enjuagues bucales, antiadherentes sobre sartenes y hojas de afeitar, como el teflón. El flúor puede acumularse en el organismo y se ha demostrado que la exposición crónica al mismo produce efectos nocivos sobre distintos tejidos y de manera particular sobre el sistema nervioso sin producir malformaciones físicas previas. Es probablemente uno de los minerales más tóxicos y peligrosos después del arsénico, y prueba de ello es que antiguamente se usaba en insecticidas. En las pastas dentales se ha incluido en forma de fluoruro de sodio, destacándolo como una propiedad benéfica. Sin embargo, no es así. El profesor de química Gerard F. Judd destaca, entre otras cosas, que si se eliminara el flúor de las pastas dentales y otros dentríficos, la enzima adenosina difosfatasa proporcionaría el suficiente fosfato de calcio a la superficie de los dientes, manteniendo un buen esmalte dental. Se ha extendido la falsa idea de que el flúor ayuda a proteger los dientes de las caries. La desventaja radica en que el flúor es muy tóxico al ingerirse y permite que proliferen cantidades de aluminio en quienes lo usan. Incluso la OMS ha reconocido que el flúor no protege contra la caries, y otros estudios revelan que el flúor está relacionado con el debilitamiento del esmalte dental y un mayor desgaste en los huesos. También se ha concluido que facilita la absorción de aluminio en el cerebro, la cual está relacionada con la demencia senil y el Alzheimer, además de alteraciones del sueño, afectación del sistema inmunológico y un largo etcétera. Por si fuera poco, favorece la fluorosis dental, que se caracteriza por formar una especie de sarro manchándolos de color café o pardo. El flúor empezó a utilizarse en Estados Unidos en 1945 con el simple argumento de que existía una correlación estadística entre la fluoración del agua y una menor incidencia de caries. Sin embargo, numerosos estudios científicos posteriores constatarían que su consumo provoca a la larga daños en los dientes, hígado, huesos, cerebro y células reproductivas. Un problema grave porque la fluorosis se considera irreversible al ser el flúor un veneno acumulativo. A pesar de ello, se nos sigue vergonzosamente intoxicando porque hay lugares donde sigue presente en el agua corriente, la pasta dental, las bebidas embotelladas, los alimentos procesados y deshidratados, los cereales, las bebidas sin alcohol, la sal, el té o el vino. Se ha encontrado hasta en leches para bebés y en el teflón de las sartenes. La historia del fluoruro es un caso más de falsa información, de estadísticas falsificadas para la defensa de intereses de la industria del aluminio, acero y fosfato. En 1992, Robert Carton dijo que la fluoración es el engaño científico más grande del siglo. Cabe destacar que los fluoruros añadidos a la pasta dentrífica, enjuagues, agua, sal y otros productos ya mencionados no es lo mismo que el mineral natural flúor. El fluoruro es el producto residual de las industrias citadas de aluminio, acero y fosfato, y su uso, que empezó a proliferar en los años 50 en Estados Unidos, no fue resultado de investigaciones científicas de la medicina, sino de intereses de diversos sectores de la industria. El Dr. Dean Burke, cofundador del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, declaró que el fluoruro causa cáncer de forma más rápida y frecuente en el ser humano que cualquier otra sustancia química. Siendo las razones históricas que llevaron en realidad a utilizar el flúor como presunto preventivo de las caries puramente económicas, políticas y comerciales, ¿cómo se justifica aflorar las aguas y agregar compuestos de flúor en la alimentación y el medio ambiente? ¿Cómo es posible que una sustancia que tiene un potencial tóxico superior incluso al plomo pueda estar usándose en productos de uso cotidiano y medicamentos? Pues no hay evidencia científica que apoye tales acciones, ni un solo estudio concluyente que demuestre que el flúor previene la caries, ni tan solo que este elemento sea necesario para el metabolismo humano. Por esa falta de evidencia científica, la FDA no ha aprobado nunca la fluoración del agua, aunque se haga, y por consiguiente se está exponiendo a la ingesta de un producto químico a cientos de millones de personas, sin el consentimiento de los implicados.
Los compuestos utilizados para fluorar las aguas, además, contienen altas concentraciones de toxinas, arsénico, plomo y cromo. Muchos países decidieron prohibir la fluoración de las aguas. Numerosos científicos, incluidos 14 premios Nobel, instituciones, asociaciones profesionales y revistas científicas, se han pronunciado en contra a lo largo de estos últimos años. Aún así, más del 95% de la pasta dental que se vende contiene flúor, siendo el 100% en las grandes cadenas de distribución. Los riesgos de intoxicación por flúor en niños se incrementan significativamente por el uso de envoltorios muy llamativos y atractivos para ellos, con sabores a frutas o golosinas, y aun sabiendo que si lo ingieren, ya sea accidental o intencionadamente, el desenlace puede ser fatal, y en pequeñas cantidades por acumulación puede provocar un sinfín de enfermedades a largo plazo. No es tarea fácil evitar el flúor, pero empezar a buscar pasta dental que no lo contenga, aunque sean pocas y las que existen resulten más caras que las convencionales, así como examinar la composición del agua que bebemos, ya sea corriente o embotellada, ayudaría mucho a este propósito. En mi humilde opinión, nunca fue la curiosidad la que mató al gato, sino la comodidad. No queda otro remedio que desechar la papilla que nos venden, ya sea política, mediática o comercial, y empezar a masticar, aunque cueste e incluso duela. La digestión y posterior absorción de nuestro organismo lo agradecerán.